Recording in progress. Buen día. Buen día. Buen día. Ahí creo que los voy a escuchar. Buenos días, ahí está, perfecto, ahí nos escuchamos, muy bien. 10 puntos. Ahora sí, parece una conversación de seres humanos, humanos homínidos. Muy bien. Bueno, nosotros estuvimos charlando la semana pasada sobre, estábamos hablando de hormonas, ¿no? Si mal no recuerdo, y habíamos hablado de mecanismos de acción, y estábamos hablando de actividad hormonal, ¿correcto? ¿O me equivoco? Correcto. Y habíamos hablado del hipotálamo, esto habíamos hablado. Perdón, esto yo no estoy compartiendo con ustedes. Profe, ¿te puedo hacer una consulta antes de empezar? Y podés. Si al final había quedado fija la fecha del 26 de noviembre parcial o cuándo iba a ser. No quedamos ninguna todavía, pero bueno, si quieren la ponemos en 6 de noviembre y si no... No, lo que diga la mayoría. Yo, como había entendido que era 2 semanas antes de los finales, calculé que... ¿Qué como fecha es el tenés en último final? Porque yo tengo la fecha de final es la segunda semana de diciembre. Sí, como que a nosotros no nos confirmaron, sino que tenemos ese cronograma general, no nos pusieron las fechas Bueno, puntuales Julio, ya. hoy lo voy a averiguar. Hoy averiguo Dale. y por mail o por correo y doy la fecha inicial tentativa. Y después vemos la segunda parte, ¿está bien? Dale, bárbaro. La fecha justa. Bárbaro. ¿De acuerdo? Genial. Estoy con eso. Pero bueno, más o menos sería por ahí, una semana más. Sí, y si no es la última semana, será la primera de diciembre, o sea que no hay otra. Dale. Última semana de Bárbaro. noviembre o primera de diciembre. Lo más probable es que sea la primera de diciembre, más que la última. Bueno. ¿De acuerdo? Sí, mejor. Gracias. Bien. Bien, listo. Inicialmente, por ahora, primera semana de diciembre, porque igual de todas maneras, aunque me quede el recuperatorio, después lo arreglamos con el que le toque recuperatorio, que bueno, lo vemos. Pero inicialmente podría ser la primera semana de diciembre, que es lo que me quedó a mí en la cabeza. Me quedó en la cabeza Bárbaro. que era la primera semana de diciembre. ¿Y sería por acá virtual? No se sabe tampoco. Me parece que no, que lo vamos a hacer escrito en la facultad. Eso ahora me voy a comunicar con Eugenia. Ahora cuando termina la clase me voy a comunicar con Eugenia para tratar ese tema casual. Genial. Bueno, gracias. Sí. ¿Y sería ese escrito a desarrollar o ese No, multiple es choice? choice. Desarrollar, Ok. desarrollar es un problema grave. Bien, o sea, lo mismo de siempre. Si en una pregunta vos tenés que desarrollar y contarme 3 cosas y me contaste una, y eso no está bien, ya está mal. Pero vos vas a decir que está bien, y yo voy a decir que está mal. Bueno, nada, entonces es un problema que no tiene sentido. Perfecto. Entonces, para que cada pregunta sea una sola cosa de respuesta, la única opción es que la respuesta sea una sola. No hay manera. Pues si una respuesta, vos tenés que ponerme 3 cosas y me pusiste una, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál de las 3 está bien de las 3 que me pusiste, que había una bien y 2 mal? Bueno, conclusión, nada. Prefiero el choice, que es más sano para todos. Sanidad mental. Bueno, espere que voy a poner... acá está. Sistema, hipotálamo. Bueno, entonces habíamos contado del hipotálamo, habíamos contado todo esto habíamos contado. O estábamos en el... No me acuerdo qué glándula habíamos hablado último, pues estábamos en, no sé si en hipotálamo o tiroides. ¿Hello? La tiroides. Tiroides. Habíamos visto la tiroides, sí. Perfecto, todo esto lo había contado, esto yo recuerdo haber hablado, pero por las dudas, porque ahí está. Y habíamos contado, sí, ahí está, las hormonas que libera la tiroides, y este cuadrito también lo habíamos visto. Perfecto. Estábamos hablando de adrenales, me parece. Me parece que estábamos hablando de adrenales, que habíamos mostrado esto. Bueno, si no, está nada. De tiroides lo que me interesa es este cuadrito que lo habíamos visto antes y que lo habíamos contado, pero habíamos contado que en realidad lo que hace la hormona en términos generales, si uno suma todo esto que ve acá,
en realidad esto se transforma en aumento del metabolismo basal. Yo les contaba que la hormona tiroidea, eso sí me acuerdo perfecto, sí es verdad, que es totalmente necesaria para el desarrollo. La ausencia de hormona tiroidea produce en el niño, es decir, en el recién nacido y en el feto, produce lo que se llama hipotiroidismo del recién nacido. Y ese hipotiroidismo, o perinatal, ese hipotiroidismo, que también se llama cretinismo, se acompaña justamente de retardo mental, de falta de crecimiento de los huesos, de falta de crecimiento de los músculos, de la musculatura, de desarrollo anormal de la musculatura. Es decir que nada, el individuo no se desarrolla normalmente porque le está faltando justamente la hormona tiroidea. Bien, entonces. Profe, nos quedamos en los glucocorticoides, cortisol, o sea, habías empezado a hablar de adrenalina. Corticoides, de eso estábamos hablando. Sí, estaba convencido que era en eso. De esto estábamos hablando, que habíamos contado que los corticoides. Espera un poquito. Primero, ahí está. Recordamos que todos los corticoides tienen un origen común, que es el colesterol. Todos los corticoides derivan del colesterol, por eso el colesterol es absolutamente necesario para la vida. El hecho de suponer que el colesterol, que uno no coma colesterol es sano para la vida, es totalmente falso. El colesterol se necesita para distintas cosas, formación de membranas, para formación de algunas moléculas, y dentro de las moléculas que se forman, las más importantes son las hormonas. Y bueno, las hormonas, una de las más importantes son las hormonas. Otras moléculas que se forman por formar con colesterol, no sé, salen miliares. Es decir, se forman distintas moléculas de colesterol, pero las hormonas esteroides derivan todas del colesterol. Lo que vemos acá es los 3 corticoides o los 3 representantes más importantes de los corticoides. Acá tenemos un corticoide, un gonadocorticoide, la testosterona, otro gonadocorticoide, la estrona, un corticoide, un glucocorticoide, el cortisol, y un mineralcorticoide, la aldosterona. Es decir, acá tenemos los corticoides, digamos, los corticoides estrella, es decir, los corticoides patrón, ¿no es cierto?, de cada grupo. Pero, ojo, porque, por ejemplo, tengo corticosterona, que es un glucocorticoide, desoxicorticosterona, un glucocorticoide, androstenediona, un androcorticoide, un gonadocorticoide, DEA, un gonadocorticoide, progesterona, un gonadocorticoide. Es decir, que como ven, lo que va sucediendo es que los corticoides se van formando en la medida que van cambiándosele cosas. Por ejemplo, acá tengo desoxicorticosterona a corticosterona, esto se reduce y entonces produce la corticosterona, es decir, se producen procesos que van cambiando las moléculas de hidroxilación, procesos de carboxilación, procesos de reducción, y entonces van cambiando las moléculas y ese cambio cambia totalmente las propiedades de la molécula. Lo que sí es cierto es que todos los corticoides, todos, tienen actividades similares. ¿Cómo tienen actividades similares? Si la aldosterona retiene sodio y agua, excreta potasio y protones, la testosterona no hace eso. Lo puede llegar a hacer en muy pequeña medida, pero no la suficiente como para sobrevivir sin la aldosterona, para sobrevivir sin aldosterona. Es decir, que todos los corticoides tienen diferentes actividades que son similares, pero de distinta potencia. Es decir, que lo que cambia es la potencia entre un corticoide y otro para una actividad determinada. ¿Está bien? O sea que todos estos tienen actividades en algún sentido similar, pero no con la misma potencia. Bien, y lo que tienen estas vías, que son las que estamos viendo acá, son pasos limitantes, que son los lugares donde están las cruces, que hoy hoy no me interesa reconocer esto, pero estos son los pasos limitantes. ¿Qué es un paso limitante? Son lugares donde hay enzimas modulables, es decir, enzimas en las cuales
uno puede actuar y entonces puede aumentar o disminuir la producción de una sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, nada. Tenemos distintos caminos que son modulables. Por ejemplo, acá actúa la 17-beta-hidroxilasa. Esta es una enzima que es limitante para la formación de cortisol. Si no tengo esta enzima, no puedo fabricar cortisol. Ahora, lo que sí es cierto es que si yo no fabrico un corticoide, se empiezan a fabricar los otros. ¿Cómo se empiezan a fabricar? No es que se empiezan a acumularse los otros. Porque en la medida que no hay cortisol, entonces hay mayor cantidad de hidroxiprogesterona disponible y por lo tanto mayor cantidad de testosterona de estrona. Como hay mayor cantidad de hidroxiprogesterona, también aumenta la cantidad de pregnenolona y entonces aumenta la cantidad de aldosterona, es decir, los sustratos. Al aumentar los sustratos disponibles, entonces se fabrican otras sustancias. La regulación de estos corticoides, la fabricación de estos corticoides es diferente. La aldosterona tiene una regulación que nosotros conocemos. ¿Cuál es el estímulo para la síntesis de aldosterona? La hormona angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que modula la síntesis de aldosterona. La síntesis y liberación de aldosterona. Eso es la angiotensina 2. Que a su vez proviene de la angiotensina 1, que a su vez proviene del angiotensinógeno por acción de la renina. O sea que para el camino de la aldosterona tenemos un inicio en el riñón, en la renina. Entonces renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona retiene sodio, agua, elimina protones y potasio, pero retiene sodio y agua, aumenta la presión y corta el sistema, porque lo que hace que se fabrique renina es una caída de la presión. O sea que cae la presión, aumenta la renina, angiotensina, aldosterona, se libera aldosterona, se retiene sodio, agua, aumenta la presión y se corta la liberación de renina, con lo que volvemos al punto cero. O sea que es un mecanismo de feedback negativo cuyo camino es caída en los volúmenes sanguíneos, caída de la presión, secreción de renina, transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1, en 2, y esta estimula la aldosterona y esta retiene sodio. Ahí tengo el mecanismo de feedback negativo para la aldosterona. Pero ese mecanismo que sirve para la zona glomerular, que es así como se llama, ¿no? la zona glomerular del suprarrenal, no tiene injerencia en las otras dos zonas. Las zonas fasciculada y reticular, que trabajan con el glucocorticoide y con los gonadocorticoides, tienen otra regulación. La regulación está dada principalmente por la presencia de adrenocorticotrofina. ¿Qué es la adrenocorticotrofina? ACTH, adrenocorticotrofina. ¿Qué es la adrenocorticotrofina? ¿Alguien sabe? Sí. Es una hormona. ¿Liberada por quién? La ACTH. Por las adrenales. No. Por las suprarrenales. Es lo mismo decir adrenal que Es suprarrenal. lo mismo. La adrenocorticotrofina, la ACTH, es liberada. Hipotálamo. Casi. La hipófisis. La hipófisis, claro. Si no es blanco, es negro. Claro. Faltaba nada más que la secretara, no sé, un cocodrilo y listo. ACTH secretada por la hipófisis. A su vez, la ACTH se libera por estímulo de la corticoliberina. Que ahí sí, ¿quién secreta la corticoliberina? El hipotálamo. Entonces el hipotálamo secreta corticoliberina. La corticoliberina estimula a la hipófisis y la hipófisis secreta ACTH. Y la ACTH estimula la producción a partir de hidroxiprogesterona. En realidad no, estimula acá, perdón.
estimula a partir de la pregnenolona, la fabricación de hidroxiprogesterona. Lo que trae aparejado un aumento del cortisol plasmático y un aumento de los de los gonadocorticoides en general. De los andro y de los ginecorticoides, pero está bien, ahí está. Entonces, estos aumentan por acción de la CTH. A su vez, el cortisol principalmente, que es el más estimulado, el cortisol inhibe tanto al hipotálamo como a la hipófisis para que dejen de secretar ACTH y XRH. Entonces, esto es el mecanismo de feedback negativo para los gluco y los gonadocorticoides. En cambio, la aldosterona tiene el otro sistema, que es renina, angiotensina, aldosterona. Pero los dos son mecanismos de feedback negativo. Es decir, son dos mecanismos que implican un corte en la síntesis de la sustancia por regulación de la misma sustancia. Es decir, la misma hormona que se fabrica es la reguladora de su propia síntesis. En forma indirecta, por supuesto. Bueno, una vez dicho eso, nada, esto ya habíamos contado. ¿Para qué sirve la aldosterona? La aldosterona absorbe, esto lo vimos en renal, pero lo repetimos y lo seguimos repitiendo, esto hay que saberlo. La aldosterona sirve para reabsorber sodio. Al reabsorber sodio se reabsorbe cloro, y al reabsorberse cloruro de sodio se arrastra el agua, y la consecuencia es una reabsorción tubular en el túbulo contorneado distal, principalmente de agua. Pero también tiene actividad la aldosterona, tiene como actividad la estimulación de la secreción de potasio y de protones. Y acá no están protones, pero hay que poner protones también. Esa es la función de la aldosterona. Los corticoides tienen diversas funciones. Nosotros esto habíamos contado, que favorecían la resistencia al estrés, está bien. Es decir, el corticoide, estrés, y aclaro de nuevo, lo aclaré el otro día, pero lo digo de vuelta. Estrés no es la situación tengo miedo porque tengo un examen. Bueno, eso puede ser estrés, pero eso es estrés psicológico. ¿Se puede traducir ese estrés psicológico en un estrés físico? Por supuesto, porque los individuos estamos todos juntos, de hecho, no es que estamos separados. Pero cuando uno dice estrés desde el punto de vista fisiológico, habla de una respuesta física a una estimulación agresiva al organismo. Es decir, el organismo, ante una estimulación que considere agresiva, aunque no lo fuera, un examen no es una situación agresiva. Uno puede decir, sí, claro que lo es. No, en realidad no lo es. No es una situación en la que peligra nuestra vida, no es una situación en la que peligra nada. Sin pero embargo, un robo en la calle, por ejemplo, un robo en la calle. O que te bueno, un robo es una situación de peligro, pero quiero decir que basta con que el cuerpo lo interprete como una situación de peligro, aunque no lo fuera, para que los corticoides actúen. Se liberen. Es decir, los corticoides se dice que son hormonas de estrés. ¿Está bien? Entendiendo estrés como tanto la respuesta como el estímulo que generan esa respuesta ante algo que se supone que puede ser dañino para el organismo. Entonces, algo que puede ser dañino o potencialmente dañino genera esa respuesta, y la respuesta entonces incluye la liberación de estos corticoides. ¿Está bien? Principalmente los glucocorticoides, principalmente el cortisol. ¿Eso para qué es? Es para resistir el estrés. ¿Y cómo se resiste el estrés? ¿Qué puede hacer el cortisol para resistir el estrés? Bueno, estimula la degradación de los glúcidos para tener energía disponible, degradación de los glúcidos,
o sea, fuentes energéticas, disponibilidad de fuente energética, disponibilidad desde el punto de vista de los lípidos, disponibilidad desde el punto de vista de las proteínas, disponibilidad desde el punto de vista de los glúceos, en todos ellos puede hacer catabolismo. La grasa, a largo plazo, si bien hace catabolismo de grasa, también puede hacer formación y distribución de la grasa corporal. ¿Está bien? Sí, profe, Sí. yo recuerdo que a mí me habían dado muchos pulsos de corticoides, después mucho tratamiento durante meses de corticoides y había dejado de producir el cortisol, me había dado un síndrome de Cushing. Claro. Y me acuerdo que también se me había elevado mucho la glucemia en sangre, me tenía que controlar, aparte de que aumentás mucho de peso, se me había aumentado mucho la glucemia, yo me tenía que controlar, me había agarrado como una prediabetes. Pero está bien. Por el consumo de corticoides. Claro, cuando consumís el corticoide, aumenta la glucemia. Sí, Claro. terrible, mucho aumenta. ¿Cómo? Mucho aumenta. Pero el aumento de la glucemia no era porque te faltaban los corticoides. El aumento Porque de la tenía glucemia- además. Claro. Es esto que estamos diciendo. Y después como que el cuerpo dejó de producirme el cortisol por Pero eso darle fue- tanta cantidad. Claro, ahí tenés dos cosas. Ahí tuviste un Cushing Claro, seguido de una insuficiencia suprarrenal. claro. Son dos cosas diferentes, son justo lo contrario. Es decir, vos me estás describiendo la primera parte, que es un Cushing. Es decir, recibiste tanto corticoide que empezaste a tener Una cosa- manifestaciones de ese exceso. ¿Y cómo son Claro. las manifestaciones de un Cushing? Hipertensión arterial, hiperglucemia, Sí. aumento de peso, redistribución de la grasa, hipotonía. Es decir, eso... Una porquería los corticoides. Bueno, no. Ahora te digo lo que opino. Tienen cosas buenas y cosas malas. No, pero espera, ahora te digo lo del corticoide, lo que opino del corticoide. Pero vos lo que tenías es un Cushing. Por otro lado, cómo las hormonas, por lo que vimos recién, hacen el mecanismo de feedback negativo, Claro. entonces, ¿qué pasó? Pasó que al vos tener hormonas exógenas que te estaban dando, resulta que eso anuló tu suprarrenal para fabricar la hormona. ¿Por qué? Claro, no era Porque resulta fabricó, que tus hormonas altas inhibieron al hipotálamo, inhibieron a la hipófisis, estos no le dieron órdenes a la suprarrenal, y la suprarrenal no fabricó corticoides y empezó a hacer la plancha. El problema es que cuando vos retirás los corticoides, las suprarrenales no quieren dejar de hacer la plancha, y entonces pasas a un estado de insuficiencia cortico-suprarrenal. Claro. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, los corticoides no son malos si son utilizados como corresponde. Esto como todo. Vos me decís, no sé, ¿un cuchillo es malo? Y bueno, si lo usás como Freddy Krueger o como, no sé, como Chucky, seguramente es malo. Pero si lo utilizás para cortar la carne, bueno. Porque imagínate cortar la carne así a mordiscones, bueno, no sé, se puede, pero ¿se entiende? Lo mismo, un hacha es buena y si lo agarrás a, no sé, ¿cómo se llama? No sé, con el hachazo loco, lógicamente es una cosa terrible, pero si el hacha lo usas para cortar la leña, te viene fenómeno. Los corticoides tienen su utilidad. Cuando uno los usa en forma inadecuada, hay un problema. A veces igual, aunque los uses de forma adecuada, también puede haber reacciones corporales y todo. Pero quiero decir que la idea es usar las cosas como, si las usas como corresponde, nada, puede ser una herramienta muy útil el corticoide. ¿Y por qué se sacan en tan largo periodo de tiempo bajando las dosis tan tranquilamente? Por este mismo motivo que me acabas de contar. Bueno, y así Porque, todo también... No, porque bueno, pero es por eso, se bajan lentamente, justamente porque el periodo en que vos suministraste el corticoide, la suprarrenal está haciendo la plancha. Entonces, en la medida que vos vas bajando las dosis, la suprarrenal tiene que empezar a trabajar. Ese es el... Sí, a mí me los tuvieron que volver a dar cuando hice el síndrome Porque de tu Cushing. suprarrenal siguió haciendo la plancha, pero la idea Claro, es fabricó no era la plancha. Justamente la insuficiencia suprarrenal, córtico suprarrenal de la zona fascicular, trae como consecuencia una sensación justamente también terrible, ¿no es cierto? Que es el cansancio absoluto,
es el desgano, es, Sí, es horrible. es como, nada, cualquier cosa es terrible. Levantame el mouse. No, está muy No pesado. podés. Claro. Bueno, esa es la sensación de lo contrario. Pero bueno, Y nada. cuando los tomás es al revés, dormís 4 horas, estás activa todo el día, Claro, necesitas, porque tenés justamente una hormona de estrés, claro, una hormona de resistencia al estrés. Cuando vos le sacás una suprarrenal a los animales le sacás las suprarrenales, los animales se agotan con tanta facilidad que incluso se pueden morir. Yo me acuerdo, cuando estaba en secundario, hacíamos experimentos con ratas, y un grupo de mis compañeros hicieron eso. Con un veterinario abrieron una rata y le sacaron las suprarrenales para mostrar cómo era, le sacaron prácticamente las dos suprarrenales, dejaron un poquitito, y cómo era la diferencia de respuesta al estrés de una rata y la otra. Y se veía eso, ¿no? La rata se agotaba fácilmente, la rata que no tenía suprarrenal se agotaba, nada, se movía y se caía de cansada. Bueno, entonces resistencia al estrés son antiinflamatorios. Es probable que a vos te hayan dado por un proceso inflamatorio los corticoides, efectivamente. No sé por qué te los dieron, pero seguramente alguna enfermedad. sí, ¿Cómo? sí, por un proceso inflamatorio. Claro, un inflamatorio crónico, porque antes eran los únicos antiinflamatorios que habían. Hoy en día hay otros tipos de antiinflamatorios, y no hablo de analgésicos, sino que hablo de antiinflamatorios. Analgésicos hay otros también, pero hoy en día hay antiinflamatorios. Los antiinflamatorios tienen actividad analgésica, pero hay analgésicos que no tienen actividad antiinflamatoria. Pero hablando de antiinflamatorios, estos eran los únicos que habían. Y son muy buenos, pero el problema es que, claro, hay que usarlos con ciertos cuidados, y tienen ciertas cosas que pueden ser molestas. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque estos disminuyen la respuesta inflamatoria. Disminuyen la actividad de los glóbulos blancos en general. Y como los glóbulos blancos tienen que ver con la actividad inflamatoria, entonces disminuyen la respuesta inflamatoria. Y por supuesto, regulan el metabolismo, dice acá. Por supuesto que regulan el metabolismo porque tienen actividad, porque el corticoide, no es que por eso vos decís es malo, el corticoide lo fabrica el cuerpo como parte de la regulación del metabolismo general del cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengo los corticoides y tengo luego los gonadocorticoides, que acá dice regulan el vello. Los gonadocorticoides no solo regulan el vello, sino que también intervienen en la regulación del metabolismo general. Tanto es así que yo ya les conté, la dihidroepiandrosterona se llama la hormona de la juventud, porque mantiene el trofismo de la musculatura, mantiene el trofismo del hueso. El trofismo es la capacidad de trabajo, el trofismo es nada, uno se puede imaginar algo trófico como si fuera un músculo coloradito, rozagante, qué sé yo, y un músculo apachurrado, atrofiado. Trofismo versus atrofismo, por llamarlo. ¿Está bien? Trofia, atrofia. ¿Está bien? Entonces, mantener el trofismo de algo es mantenerle las condiciones de vida adecuadas. Bueno, los androcorticoides, los andrógenos y los estrógenos que se fabrican en las suprarrenales tienen la posibilidad, o tienen la función de mantener el trofismo de la musculatura, el trofismo del hueso, es decir, mantienen las funciones vitales. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el hecho de, porque estos son corticoides que tienen que ver con las gónadas. ¿Por qué? Porque estos corticoides, estas estructuras químicas, también se fabrican en las gónadas. Es decir, se fabrican en el ovario y en el testículo. Y tienen que ver con la mantención de las funciones generales para la mantención de la reproducción, que se supone que es el motivo por el cual estamos en el mundo. Es decir, ¿para qué está una bacteria? Para dar 2 bacterias hijas. ¿Y esas bacterias hijas para qué están? Para dar 2 bacterias hijas. ¿Y esas para qué están? Para dar 2 bacterias hijas, y así sucesivamente. Cada ser en la Tierra está para dejar un ser en la Tierra. No quiere decir, después no estoy diciendo que eso es nada, que es... Entonces tienen que tener un hijo, porque si no... No, quiero decir que desde el punto de vista de la naturaleza, la idea es la perpetuación de las especies. Y para la perpetuación de las especies, en nuestro caso,
como la reproducción es sexuada, entonces hay que mantener el trofismo de lo que se utiliza para la reproducción sexuada, y entonces hay órganos específicamente destinados a mantener esos órganos de la reproducción sexuada, que incluyen prácticamente todo el cuerpo. Entonces, nada, por eso los gonadocorticoides, tanto los que fabrican ovario y testículos como los que se fabrican en la suprarrenal, intervienen en la mantención del trofismo general del organismo, porque eso implica mantener el trofismo para la reproducción. Bueno, ahí tengo, entonces, acá hay un ejemplo, bueno, regulación del vello. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver el vello corporal con la reproducción y con la vida? Bueno, el vello corporal es lo que identifica un macho de una hembra de una especie, en este caso el humano. Nada. Entonces, son características sexuales secundarias que justamente caracterizan un sexo, son parte de la caracterización de un sexo del otro. Bueno, tengo ahí la corteza. Y luego tengo la médula de la suprarrenal. Tengo la corteza suprarrenal y la médula. La médula suprarrenal es un derivado de la cresta neural, o sea, son como neuronas. Son neuronas modificadas. La médula de la suprarrenal son neuronas modificadas. Y la función de la médula no tiene nada que ver con la fabricación de corticoides. La médula fabrica justamente adrenalina. ¿Está bien? La médula de la corteza, la médula de la glándula adrenal fabrica adrenalina. Adrenalina, acá dice noradrenalina, por supuesto, porque son la misma cosa. La adrenalina y la noradrenalina se fabrican en el mismo camino metabólico. Entonces, siempre que hay adrenalina fabricándose, hay noradrenalina también. Porque o sea, va a haber de las dos cosas. ¿Y qué son la adrenalina y la noradrenalina? Acá dice son simpático-miméticos. Simpático, ¿a qué hace referencia cuando uno dice simpático? No es que son simpáticos porque se ríen. Simpático es el sistema, es una parte del sistema nervioso, que nosotros ya estamos viendo, pero que ya vimos durante todo el año, conversamos ese tema. Hay una parte del sistema nervioso que modula la actividad de estructuras que no pasan por la conciencia. Es decir, se modulan actividades que no pasan por la conciencia de distintas estructuras. Por ejemplo, el corazón. Por ejemplo, los vasos sanguíneos. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, no sé, todo lo que se les ocurra. Es decir, los órganos tienen inervación y cumplen una función. Y esa función, para algunos órganos, está modulada por una parte del sistema nervioso que la regula sin pasar por la conciencia, que regula las funciones sin pasar por la conciencia. Entonces, nosotros hemos visto el corazón, por ejemplo. Aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede aumentar porque hay nervios que estimulan el aumento de la frecuencia cardíaca. Fenómeno. Los nervios que estimulan la frecuencia cardíaca son nervios del sistema nervioso autónomo, porque nadie regula la frecuencia cardíaca como quiere en términos generales, es autónomo. Yo no puedo decir ahora, bueno, a ver chicos, vamos a elevar nuestra frecuencia cardíaca a 116. Y ustedes dicen, bueno, como no, ahí estoy, pum, 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 pum. Bueno, nada, no lo voy a poder comprobar tampoco, pero quiero decir que no podemos hacer esas cosas. Sin embargo, esas cosas las modula nuestro sistema nervioso. La parte del sistema nervioso que modula esas actividades involuntarias se llama sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema nervioso autónomo tiene como dos componentes. ¿Está bien? Dos componentes diferentes. A uno le llamamos simpático y el otro parasimpático. Bueno, la actividad simpática, el componente simpático, modula, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca. Modula la constricción de los vasos sanguíneos por contracción de los músculos de los vasos sanguíneos. Bueno, fenómeno. O sea que hay actividades que son moduladas por ese sistema nervioso simpático. Cualquier sustancia que yo coloque en el organismo, o que el organismo fabrique, pero no importa, cualquier sustancia que esté en el organismo y cumpla
con la función del sistema nervioso autónomo, simpático, se va a llamar simpático-mimética. Pero ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que hay sustancias que pueden cumplir con la función simpático-mimética? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo coloco a una persona, le suministro adrenalina en su sistema, puede ser en las venas, en donde fuera, coloco adrenalina, entonces esa adrenalina se va a unir a receptores y va a generar una respuesta. Como a los receptores que se unen son a los mismos receptores de neurotransmisores que utiliza el sistema nervioso simpático, entonces la respuesta que voy a obtener es una respuesta como si estuviera el sistema nervioso simpático activado. Por lo tanto, es algo que se mimetizó con el sistema nervioso autónomo simpático e hizo su función, ¿está bien? Cumplió con la función del sistema nervioso simpático sin serlo. Simpático mimético. Es decir, que cualquier sustancia que sea capaz de unirse a los receptores de los neurotransmisores del sistema nervioso simpático y que los haga funcionar como si fuera el sistema nervioso simpático, está mimetizándose con la función del simpático y le llamo simpático mimético. ¿Está bien? Bien. Entonces la adrenalina y la noradrenalina son simpático-miméticos. Es decir, cuando se libera adrenalina por la adrenal, aparece una respuesta generalizada en el organismo como si el sistema nervioso simpático se hubiera encendido. Y todas las actividades que llevaba a cabo el sistema nervioso simpático se ponen en marcha. ¿Qué actividades? Bueno, aumento de la frecuencia cardíaca, iridodilatación, se dilatan las pupilas, vasoconstricción con aumento de la presión arterial, broncodilatación, redistribución de la sangre hacia los músculos, es decir, una serie de respuestas que normalmente las pone en marcha el simpático, que se comparan con una respuesta de estrés agudo. Y generalmente se pone el ejemplo de, no sé, de encontrarte con un león en la calle. Entonces, si uno se encuentra con un león en la calle, bueno, por ahí a usted le gustan los leones y los saludan, buenas tardes, pero en general la mayoría nos agarraría un poco de julepe, y entonces, ¿qué pasa? Nuestro sistema nervioso simpático se pone en marcha. O bien, pasa que nuestro simpático se pone en marcha, pero además fabricamos adrenalina. Eso lo escuchó todo el mundo. Mirá, fulanito, estoy con la adrenalina a mí, loco, si vos no sabés cómo estoy con la adrenalina. Y esa persona que está diciendo que cuando dice estoy con la adrenalina a mí, está diciendo que está sobreexcitado, que su frecuencia cardíaca por ahí es mayor, que su presión está elevada, que está alerta, va iridodilatación para ver mejor. Eso es estar con la adrenalina a mil, estoy a full. Bueno, ese a full lo genera el sistema nervioso simpático o simpático miméticos, como la adrenalina. La adrenalina se secreta en situaciones de estrés de toda índole. De estrés psicológico, de estrés físico, de estrés lo que sea. ¿Sí? Adrenalina. Entonces, las células de la médula, que se llaman células cromafines, como dice ahí, las células cromafines son células nerviosas modificadas que, ante el estímulo adecuado, liberan a la sangre adrenalina principalmente y algo de noradrenalina. ¿Y qué hace la adrenalina? Hace las veces del sistema nervioso simpático. Estimula todo lo que el simpático hubiera estimulado. ¿Y qué estimula el simpático? Estas cosas que les contaba. Entonces, lo que se obtiene es una respuesta como si se hubiera prendido el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Bien. Eso es la médula adrenal. ¿Sí? La médula adrenal es un sitio donde se fabrica adrenalina. Bueno, entonces una vez que vimos eso, una palabrita, me voy a la epífisis. La epífisis, ya hemos visto entonces tiroides, hemos visto glándulas suprarrenales. Bien.